Hola a todos, vamos a comenzar con el módulo de hepatología. Como sabemos, la hepatología es la rama de la medicina que estudia las enfermedades del hígado. Se encuentra interrelacionada con múltiples especialidades, principalmente con medicina interna, gastroenterología, infectología, como así también con diagnóstico por imágenes, cirugía y terapia intensiva. Respecto a la anatomía hepática, una breve reseña. El hígado pesa entre 1200 y 1500 gramos, se encuentra ubicado en el hipocondrio derecho por debajo del diafragma, recubierto por la cápsula de Gleason. Respecto a la microscopía, se constituye por el lobulillo hepático. Conocer las diferentes zonas del lobulillo nos va a servir para interpretar los hallazgos en las diferentes patologías. El lobulillo consta de una zona 1 rica en oxígeno, una zona 2 intermedia y una zona 3 donde la densidad del oxígeno es menor. La zona 1 está formada por la tríada portal con la arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar. A nivel de la zona 2 está formada por el hepatocito y por los canalículos biliares, y en la zona 3 por el sinusoide y la vena central del lobulillo. Respecto al estudio de las afecciones morfológicas y funcionales del hígado, aquí nos vamos a detener unos minutos para analizar cada punto en particular, ya que me parece fundamental para poder arribar a los diagnósticos presuntivos. Es indispensable que realicemos una historia clínica completa y detallada, una anamnesis tanto al paciente como a sus familiares, una anamnesis indirecta en caso de que el paciente no esté en condiciones, donde vamos a recabar datos sobre el antecedente de la enfermedad actual, antecedentes patológicos, antecedentes tóxicos, medicamentosos, alérgicos, antecedentes quirúrgicos, antecedentes heredofamiliares, antecedentes de exposiciones laborales o cualquier otra información que sea relevante que nos pueda servir para un diagnóstico presuntivo. Respecto al examen físico, debe de ser detallado. En el examen físico también debemos recabar la mayor información posible, tanto en su inspección general, donde podemos ver signos de ictericia, palidez, donde podemos ver, hay que ver los signos vitales, donde el paciente puede estar hipertenso, hipotenso, puede estar hipotérmico, puede tener fiebre. Todas esas cosas nos van a ayudar, todos estos signos nos van a ayudar a pensar en los diagnósticos presuntivos. A nivel del abdomen debemos hacer una palpación tanto superficial como profunda. Debemos valorar si se palpa el borde hepático. En los pacientes habitualmente no se palpa el borde hepático, excepto por la contractura física de algún paciente en particular que sí se puede palpar, pero habitualmente la mayoría de los pacientes no se palpa el borde hepático. Entonces debemos valorar si hay algún signo de hepatomegalia, debemos valorar si hay signos de esplenomegalia. El vaso habitualmente tampoco se palpa en condiciones normales. Debemos valorar si hay algún dolor, tanto con un punto cístico, punto epigástrico, dolor en el hipocondrio derecho o en alguna otra parte del abdomen. Debemos valorar si hay matidez, si hay algún signo de ascitis, que habitualmente la matidez es de concavidad superior. Debemos valorar el resto de los órganos a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio. Debemos valorar si tiene edemas en miembros inferiores, edemas sacro, si tiene edemas generalizados, signos de disproteinemias. Debemos valorar el examen neurológico, que es fundamental ver si el paciente está lúcido, si hay flapping, si hay algún otro signo de descompensación. También a nivel de la piel podemos valorar si tiene telangiectasia, si tiene arañas vasculares, si tiene hematomas como signos de una alteración en la coagulación. Respecto a los métodos complementarios, como les decía, también va a depender del contexto en el cual se encuentre el paciente, pero es fundamental, además del hepatograma y de la función hepática, que ya nos vamos a explayar posteriormente, realizar un laboratorio completo, ¿sí? Nosotros también debemos valorar el citológico para ver signos de anemia, signos de leucocitosis o de leucopenia, valorar las plaquetas para ver signos de trombocitosis o de trombopenia. Debemos valorar la función renal, debemos valorar la glucemia. En pacientes diabéticos también solicitar una hemoglobina glicosilada. En todo paciente con hepatopatía se debe valorar la función tiroidea.
Se debe solicitar un perfil lipídico, tanto con colesterol total, HDL, LDL como trigliceridemia. Debemos, en los pacientes que sospechamos una hepatopatía, debemos solicitar una serología viral, tanto para virus de hepatitis A, de hepatitis B, de hepatitis C, de hepatitis D en caso que sea necesario, hepatitis E, citomegalovirus, virus Epstein-Barr, virus herpes simple, todos virus que se comportan como virus hepatotropos. Debemos, los pacientes que se realice una sospecha de una enfermedad autoinmune hepática, debemos pedir un perfil autoinmune, tanto como para hepatitis autoinmune, para colangitis biliar primaria o para colangitis esclerosante. Debemos solicitar un proteinograma por electroforesis que nos va a arrojar tanto el valor de la albúmina como también de las gamma globulinas, que suelen estar elevadas en los pacientes que cursan con alguna enfermedad autoinmune hepática. Además, en enfermedades por depósito, como por ejemplo hemocromatosis, debemos solicitar un perfil del hierro. En la enfermedad de Wilson debemos solicitar la cupremia, la cupruria. Debemos solicitar marcadores tumorales en los pacientes en los que hay una sospecha de algún tumor, ya sea primario o de secundarismo hepático, que nos va a servir para hacer diagnóstico diferencial. Bueno, además de todo el hepatograma, como dijimos, y de las pruebas de función hepática, que va a ser el tiempo de protrombina, el factor 5 y la albúmina que ya nombramos previamente. Respecto a la ecografía abdominal, como sabemos, es un método que es operador dependiente, nos debería arrojar información morfológica a nivel hepático, ¿sí? Como forma, tamaño, la superficie, si se observa irregularidades, si se observa micronódulos, nos debería también arrojar sobre el tamaño del vaso, si vemos signos de esplenomegalia, si vemos ascitis. Respecto al ecodoppler hepático, es un estudio que habitualmente lo pedimos en una segunda instancia, pero que también nos va a aportar datos de interés, más que todo a nivel del eje esplenoportal, donde vemos el diámetro de la porta, la velocidad del flujo de la porta, nos va a aportar datos también sobre las venas suprahepáticas, nos va a permitir ver signos indirectos de hipertensión portal. Respecto a la tomografía de abdomen y a la resonancia de abdomen con contraste trifásico, esto significa que se hacen diferentes cortes según los diferentes estadios de captación del contraste, lo cual nos va a arrojar información más que todo cuando queremos valorar lesiones tumorales o nodulares a nivel hepático. Entonces, según el comportamiento, según la captación y la eliminación del contraste de estas lesiones, nos va a permitir, nos va a inferir realizar un diagnóstico etiológico probable de las mismas. La elastografía es un estudio totalmente incruento que se utiliza para medir la rigidez hepática. Esta rigidez se mide en kilopascales y con una tabla nos permite inferir el grado de fibrosis hepática del paciente. Es un estudio que actualmente se ha desarrollado bastante porque nos permite de forma no invasiva poder inferir el grado de fibrosis hepática. La biopsia hepática, la biopsia actualmente tiene indicaciones precisas cuando un paciente, para hacer diagnóstico etiológico, en un paciente que sospechamos una hepatopatía autoinmune, en una enfermedad por depósito, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, en un paciente con un esteatohepatitis no alcohólica, también puede solicitarse una biopsia hepática para arrojar los datos histológicos de estas enfermedades. La videoendoscopía digestiva alta es un estudio que lo solicitamos en todo paciente con hepatopatía crónica para ver datos de hipertensión portal. Vamos a ver hallazgos a nivel del esófago. A nivel esofágico podemos encontrar varices esofágicas. A nivel gástrico podemos encontrar varices gástricas o signos de gastropatía. A nivel del duodeno también podemos encontrar algunas alteraciones como duodenitis, ¿sí? También en los pacientes en los cuales sospechamos enfermedad celíaca, también solicitamos la videoendoscopía digestiva alta. Estudios hemodinámicos para medición del gradiente de presión venoso
portal también se utiliza. Respecto a las noxas que afectan a los hepatocitos o a los conductos biliares, los que afectan a los hepatocitos se denominan enfermedades hepatocelulares y las que afectan predominantemente a los conductos biliares, enfermedades colestásicas. Las enfermedades hepatocelulares predominantemente son las hepatitis virales, hepatitis autoinmunes, hepatopatías alcohólicas, esteatohepatitis no alcohólica, NASH, hemocromatosis, Wilson, déficit de alfa-1 antitripsina, hepatotoxicidad. Respecto a las colestásicas, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante, sarcoidosis, ductopenia esencial del adulto, hepatotoxicidad, atresia de las vías biliares y otras colestasis de la infancia, entre otras. Respecto a la clínica, las hepatocelulares pueden cursar desde pacientes asintomáticos hasta pacientes con fallo hepático. La astenia es un síntoma muy frecuente, la ictericia, que en este caso es por fallo hepático, hepatocelular, y el tamaño hepático suele ser normal o pequeño. Respecto a las colestásicas, suelen cursar con prurito, la ictericia es por ductopenia y suelen cursar con hepatomegalia. En la histología, las enfermedades hepatocelulares tienen necrosis de los hepatocitos, ¿sí? Y en los estadios crónicos avanzan hacia una fibrosis. Se quedan sin hepatocitos, hay déficit de hepatocitos. En las enfermedades colestásicas, el problema está a nivel de los conductos biliares, entonces el hallazgo es una ductopenia, se quedan sin conductos biliares. Respecto a los componentes del hepatograma, es importante diferenciar entre las enzimas hepáticas, de las cuales las hepatocelulares es AST o aspartato aminotransferasa, ALT o alanino aminotransferasa, LDH, las canaliculares, que es la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa y la 5-nucleotidasa. La bilirrubina total y directa y las pruebas de función hepatocelular, que es el QUIC, el factor 5, la albúmina y la colinesterasa. Respecto a los patrones de lesión, ante un hepatograma alterado vamos a tener un patrón de colestasis, un patrón de necrosis hepatocelular o un patrón infiltrativo. Puede haber también patrones mixtos. La utilidad del hepatograma en estas enfermedades hepáticas es para screening, para diagnóstico, para seguimiento, pero para pronóstico, signos de pregunta. Se debe saber interpretar cada uno de estos resultados. Esto es fundamental. En cuanto a las características de la transaminasa, para que tengamos en cuenta, ALT, aparte de su localización en hígado, también se encuentra en riñón y en menor proporción en corazón y músculo esquelético, mientras que AST o GOT se encuentra en hígado, en riñón y en mayor proporción que ALT en corazón y músculo esquelético. ALT es citoplasmática y AST es citoplasmática y mitocondrial. La vida media de ALT es de 47 más menos 10 horas y de AST de 17 más menos 5 horas. El cociente normal es AST-ALT 1,3 o GPT-GOT 1,3. Los valores pueden modificarse en diferentes condiciones fisiológicas. Dentro del hepatograma tenemos marcadores de lesión hepática y pruebas de función hepática, que es lo que veníamos hablando previamente. Los marcadores de lesión hepática son las aminotransferasas, la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa y la 5-nucleotidasa, mientras que las pruebas de función hepática es la bilirrubina total, el tiempo de protrombina, la albúmina, el colesterol total y el factor 5. Aspectos que se deben valorar ante un aumento de las transaminasas. Esto es fundamental recordarlo y tenerlo en cuenta. El valor absoluto de las transaminasas, la relación entre ambas, cociente AST-ALT, el comportamiento en el tiempo, o sea, la cinética de las mismas, y la relación con el resto de las determinaciones del hepatograma. Esto es clave para la orientación diagnóstica. Respecto al valor absoluto de las transaminasas, se debe tener en cuenta que cada paciente es diferente y se debe valorar en el contexto en el cual se encuentre.
pero estos cuadros nos pueden orientar en donde AST, si se encuentra elevada mayor a 15 veces su valor normal, nos reflejaría signos de injuria hepática aguda. Habitualmente el paciente cursa con ictericia, con síntomas inespecíficos, con astenia, artromialgias, hiporexia, náuseas, y puede corresponderse a la etiología de una hepatitis aguda, A o E, a una hepatotoxicidad o a otros virus como citomegalovirus o Epstein-Barr. Respecto a una ALT menor a 5 veces su valor normal, nos inferiría sobre una injuria hepática crónica. No suele haber ictericia en un paciente compensado, suele haber ausencia de síntomas y sí podemos encontrar estigmas de enfermedad crónica, como les digo, en un paciente compensado. Esto nos podría indicar la etiología de una hepatitis crónica, B o C, de una hemocromatosis o de una enfermedad por alcohol. Y en un punto intermedio se encuentran las hepatitis autoinmunes, la hepatitis crónica B o la enfermedad de Wilson. Respecto a los marcadores de severidad, son las alteraciones en la prueba de coagulación, como el tiempo de protrombina mayor a 3 segundos, una tasa menor al 50% o un RIN mayor a 1,5, la actividad del factor 5 menor al 50%, el aumento de la bilirrubina total mayor a 15 miligramos de decilitro y el desarrollo de encefalopatía hepática. Los valores absolutos de AST y ALT, o sea, de GPT y de GOT, no indican severidad. Eso es importante que lo sepamos y lo tengamos en cuenta. El aumento de las transaminasas, especialmente de ALT, la ictericia, la astenia, la hiporexia, nos hablan de una hepatitis aguda. Cuando aparece una alteración en el tiempo de protrombina, en el RIN o en el factor 5, estamos hablando de una hepatitis aguda grave. Y cuando hay desarrollo de encefalopatía hepática, estamos hablando de un fallo hepático fulminante. Esta diapositiva es importante que la tengan en cuenta para hablar en forma correcta, porque muchas veces estos términos se mezclan. Entonces, ante un patrón de necrosis hepatocelular van a predominar las aminotransferasas. La fosfatasa alcalina suele estar normal y la bilirrubina puede estar normal o elevada. En la hepatitis aguda, como dijimos, ALT y AST muy elevada, la bilirrubina total alta. Cuando el tiempo de protrombina se altera, estamos hablando de insuficiencia hepática y cuando se desarrolla la encefalopatía hepática, de fallo hepático fulminante. Repetimos lo que dijimos previamente. El patrón de colestasis, las aminotransferasas suelen estar normales, la fosfa o levemente elevadas según la etiología, la fosfatasa alcalina suele estar muy elevada y la bilirrubina directa también suele estar elevada, así también como la gamma-glutamil transpeptidasa. En el patrón de colestasis debemos diferenciar si es una colestasis intrahepática, en donde hay un trastorno funcional en la formación de la bilis dentro del hepatocito, o de una colestasis extrahepática, en donde hay un impedimento estructural de la secreción y del flujo normal de la bilis. Por ejemplo, una litiasis, una tumoración que comprima, etc. La relación entre AST y ALT. Un cociente de AST-ALT mayor a 2, con valores absolutos menor a 300 unidades litro de las transaminasas, nos hacen pensar en una hepatitis alcohólica. Es un cuadro bastante característico, donde el paciente se encuentra con ictericia, con fiebre y dolor a nivel del hipocondrio derecho, con signos de hipertensión portal y cursa con leucocitosis con neutrofilia. Suele haber una baja actividad de ALT por déficit de piridoxalfosfato y valores elevados tienen que hacer pensar en otro diagnóstico, por ejemplo, en toxicidad. Cuando el cociente AST-ALT es mayor a 2, pero con valores mayor a 40 veces su valor normal, hay que pensar en una hepatitis isquémica o en una toxicidad por paracetamol. La ictericia suele ser mínima o ausente, hay ausencia de otros síntomas y está el antecedente clínico y epidemiológico de la toxicidad, por ejemplo, ante el paracetamol o a nivel clínico en una hepatitis isquémica. La lesión predominante es a nivel de la zona 3 del lobulillo, que es una zona rica en mitocondrias, por eso afecta predominantemente a AST, y los valores son de los más altos y limitados en el tiempo.
Fíjense que en ambas predomina AST, ¿sí? Al revés de lo que habitualmente encontramos en un paciente sin alteraciones. Un cociente AST-ALT menor a 1, valores mayor a 15 veces su valor normal, hay que pensar en una hepatitis viral, en donde el paciente cursará con ictericia, con síntomas inespecíficos como astenia, artralgias y mialgias. Las formas severas, la AST es mayor a ALT y el cociente puede estar entre 1 y 2. Puede haber un daño celular irreversible y sí pueden persistir en el tiempo semanas, por ejemplo, en una hepatitis B. El cociente AST-ALT entre 1 y 2, pero valores menores a 5 veces el valor normal, nos hace pensar en una fibrosis o una cirrosis, ¿sí? Una hepatopatía crónica. Suele haber estigmas de hepatopatía crónica, suele haber signos de hipertensión portal y suele haber un deterioro en la síntesis que lo vamos a ver reflejado en el laboratorio. El predominio de AST se lo utiliza como un marcador de fibrosis, por ejemplo en una hepatitis crónica, hepatitis C, virus o en el NASH. Otro de los aspectos a tener en cuenta es el comportamiento en el tiempo de las enzimas. Nos van a reflejar datos sobre la duración de la injuria, la etiología de la lesión, si es isquémica, tóxica, inmunológica, viral. La vida media de las enzimas también debemos tener en cuenta, ya que AST tiene una duración o un tiempo de vida media de 17 horas y ALT su tiempo de vida media es de 47 horas. Entonces, habitualmente podemos observar que AST disminuye antes que ALT. Eso es un dato que lo solemos encontrar en el laboratorio. Obvio que con lo que dijimos previamente va a depender siempre de la etiología de la injuria. Respecto a la relación con el resto del hepatograma, esto algunas cosas repite de lo que ya vimos previamente, pero es importante que lo recordemos. Cuando predominan las transaminasas ALT o AST, es un patrón de necrosis, ¿sí? Más de 10 veces el valor normal en las enfermedades agudas o crónicas reactivadas, por ejemplo en una hepatitis autoinmune, y menor a 5 veces el valor normal en las crónicas. La fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa son normales o elevadas y menos de 3 veces el valor normal. La bilirrubina puede o no estar elevada y puede comprometer la función hepática, que es el tiempo de protrombina y la albúmina, si ya es una hepatopatía grave. Algo para tener en cuenta, que lo dijimos previamente, pero acá está mejor detallado, es el aumento exclusivo de AST y ALT de un probable origen extrahepático, ¿sí? Siempre debemos tener en cuenta que las miopatías congénitas o adquiridas, como la polimiopatía, pueden elevar ambas enzimas, el ejercicio extremo, la anemia hemolítica, la leucocitosis con neutrofilia, el hipertiroidismo, la insuficiencia suprarrenal, Addison, la enfermedad celíaca. Respecto a la hiperbilirrubinemia indirecta aislada, este es un motivo de consulta bastante frecuente que nos deriven los pacientes al consultorio de patología por una hiperbilirrubinemia indirecta. El paciente suele venir asustado pensando que tiene una hepatopatía grave. Bueno, debemos hacer los estudios necesarios y luego explicar al paciente. Suele producirse por un aumento de la producción o por una disminución en la eliminación, en el aclaramiento. El aumento de la producción suele estar en relación a la hemólisis, entonces vamos a recabar datos sobre porfirias, sobre intoxicación con plomo, con fenobarbital, antecedentes de anemias hemolíticas y la disminución en el aclaramiento por disminución en la conjugación, que es el síndrome de Gilbert, también en la intoxicación con indinavir o atazanavir y la disminución en la captación. En la cirrosis, también por toxicidad por rifampicina o probenecid. El hígado puede remover de la circulación 2 veces la producción diaria de bilirrubina indirecta, ¿sí? Bueno, respecto. El síndrome de Gilbert es un trastorno heredofamiliar autosómico recesivo del metabolismo de la bilirrubina. Hay una disminución del uridín difosfato glucuroniltransferasa, eso hace que disminuya la vida media de los glóbulos rojos y una disminución de la captación hepática de la bilirrubina. La bilirrubina suele aumentar con el ayuno, con el estrés, con las infecciones, con el embarazo.
Hay una ausencia de hemólisis y la ALT y las fosfatasa alcalinas son normales. No es necesario realizar ninguna prueba de ayuno, fenobarbital o ácido nicotínico. No requiere ninguna biopsia hepática ni ningún tratamiento. Respecto a las bilirrubinoestasis, hay una marcada elevación de la bilirrubina a predominio directa con enzimas bajas o normales. Lo podemos encontrar en la sepsis, en la congestión hepática, en la hepatitis alcohólica. Los valores más elevados de bilirrubina se ven en la combinación de hemólisis, insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Vamos a hablar de hipertensión portal. Es fundamental entender el mecanismo fisiopatogénico de la misma para poder interpretar muchas de las complicaciones de la cirrosis. Es un síndrome clínico definido hemodinámicamente por un aumento de presión portal. Hay un aumento de gradiente de presión entre la vena porta y la vena cava inferior. En condiciones normales, dicho gradiente es de 1 a 5 milímetros de mercurio. Es la resultante de la interferencia en el flujo sanguíneo en cualquier punto del árbol portal. Puede ser prehepática, hepática y posthepática. Las causas más frecuentes en Occidente, la principal causa es la enfermedad hepática crónica y dentro de estas la cirrosis, que puede llegar hasta el 90% de los casos. Otras etiologías es la esquistosomiasis o la oclusión de la vena porta prehepática. La hipertensión portal de origen cirrótico, como dijimos, hay un aumento del gradiente de presión venoso hepático que va a ser mayor a 5 milímetros de mercurio. Se caracteriza por un síndrome hemodinámico, sistémico y progresivo. Es responsable de frecuentes y severas complicaciones que constituyen la principal causa de descompensación, internación, muerte y trasplante de los pacientes con cirrosis. La hipertensión portal clínicamente significativa, que es cuando aparecen las primeras manifestaciones clínicas, se genera con un gradiente de presión venoso portal mayor a 10 milímetros de mercurio. Entonces, esto es importante que nos quede claro. Habitualmente, entonces, con más de 5 milímetros de mercurio de gradiente de presión venoso hepático, se caracteriza por hipertensión portal. Para que sea clínicamente significativo, este gradiente debe ser mayor a 10. Los mecanismos de hipertensión portal. La presión resulta de la interacción de la resistencia por el flujo. Entonces, el aumento de cualquiera de estos dos o de los dos va a generar un aumento de la presión. En la hipertensión portal vamos a tener un aumento en la resistencia al flujo portal y también un aumento del flujo portal en sí. En cambio, en un hígado cirrótico, como verán, hay una distorsión de la arquitectura sinusoidal con un aumento de la resistencia, lo cual genera un aumento de la presión portal. El aumento de la resistencia intrahepática depende principalmente de las alteraciones a nivel del sinusoide hepático. En la imagen de la izquierda podemos ver un hígado normal con la estructura hepatocitaria conservada, las células endoteliales, con los sinusoides, las células estrelladas, las fenestras y el espacio de Bisse conservado. En la imagen de la derecha, en un hígado cirrótico con los hepatocitos totalmente alterados, con formación de nódulos, pérdida de las fenestras, depósito de colágeno, fibrosis, microtrombos y angiogénesis, lo cual genera los shunts. Además de las alteraciones a nivel del sinusoide, como decíamos previamente, hay un aumento de la resistencia intrahepática por vasoconstricción intrahepática. Esto explica el 30% del aumento de la resistencia. Hay una disfunción a nivel endotelial, con aumento de la actividad de vasoconstrictores y disminución de los vasodilatadores. Los principales vasoconstrictores
Son la endotelina, el tromboxano 2, la noradrenalina, la angiotensina, vasopresina y los leucotrienos. Y la reducción de los principales vasodilatadores, que es el óxido nítrico. Hay una reducción de la actividad de la óxido nítrico sintasa y un aumento del barrido por estrés oxidativo, por ejemplo, en las infecciones. Consecuencia del aumento de presión portal es la formación de las colaterales portosistémicas y de la esplenomegalia. Estas colaterales portosistémicas son las que van a generar los shunt portosistémicos, o sea, puentes que van a saltear el hígado. Las consecuencias de la colateralización y del shunt portosistémico son la formación de varices gastroesofágicas, de colaterales esplenorrenales, de encefalopatía hepática, de exacerbación de una falla hepática previa, de pérdida de efecto de primer paso de drogas orales, de alteración del metabolismo de endo y xenobióticos, mayor susceptibilidad a la sepsis, exacerbación de circulación hiperdinámica, esplenomegalia e hiperesplenismo. En la fisiopatología de la hipertensión portal, el aumento de la presión portal genera un aumento del óxido nítrico en el lecho arteriolar esplácnico, con vasodilatación y reducción de la respuesta a los vasoconstrictores, y angiogénesis, formación de colaterales, ¿sí? Con otros factores como factores de crecimiento placentario, factor de crecimiento derivado de plaquetas. Eso lleva a un aumento del flujo portal con incremento y perpetuación de la hipertensión portal. La paradoja circulatoria de la hipertensión portal, en la cual la circulación intrahepática y mesentérica comparten la alteración de las mismas vías vasoactivas, pero en sentido opuesto. A nivel de la circulación intrahepática hay un aumento del tono vascular, hay una reducción de los vasodilatadores y hay un aumento de los vasoconstrictores locales. Mientras que en la circulación mesentérica hay una respuesta vasodilatadora adaptativa, hay una sobreproducción de vasodilatadores y hay una respuesta deficiente a vasoconstrictores, por lo cual genera la dificultad en el diseño de estrategias terapéuticas eficientes. En este cuadro podemos observar la complejidad de la hipertensión portal. La cirrosis genera un aumento de la resistencia al flujo portal, tanto fijo como funcional. Eso lleva a un aumento de la presión portal. La presión portal genera disminución de la resistencia arteriolar esplácnica, aumento del flujo portal y el desarrollo de varices esófago-gástricas. La disminución de la resistencia arteriolar esplácnica disminuye la resistencia vascular sistémica. Esto disminuye la volemia arterial efectiva, lo cual genera activación de los sistemas vasoactivos, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y la hormona antidiurética. Esto produce retención de sodio y agua, lo que lleva a un aumento del gasto cardíaco y a un estado hiperdinámico circulatorio. Por ende, aumenta más aún el flujo portal y el desarrollo de hemorragias variciales, ascitis y encefalopatía hepática. La vasodilatación y el síndrome hiperdinámico producen un compromiso multiorgánico sistémico. Este cuadro nos ayuda a ver las principales consecuencias en cada uno de los órganos. A nivel de la circulación esplácnica se produce vasodilatación iniciada por factores locales, lo que genera un aumento del flujo sanguíneo, que incluye la arteria hepática, y un aumento de la hipertensión portal. A nivel de la circulación renal se produce vasoconstricción con retención de sodio y agua y el desarrollo de un probable síndrome hepatorrenal. A nivel de la circulación sistémica se produce vasodilatación con aumento del gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca de alto gasto. A
A nivel de la circulación pulmonar, también se produce una vasodilatación iniciada por factores locales que genera hipoxemia y un síndrome hepatopulmonar. A nivel de la circulación cerebral, en la falla hepática aguda hay vasodilatación iniciada por factores locales con edema cerebral. Como vemos, es un compromiso multiorgánico. La hipertensión portal va a ir generando diferentes complicaciones, lo cual nos va a indicar el pronóstico según la aparición de las mismas. Lo podemos clasificar en 4 estadios. En el estadio 1 y 2 se encuentran dentro de un paciente con cirrosis compensada. En el estadio 1 no existen varices y no existe ascitis, por lo tanto el 1% de estos pacientes presentaría mortalidad en el primer año. En el estadio 2 son pacientes que ya desarrollaron varices esofágicas o gástricas, pero que no presentan ascitis. La mortalidad debido a esta causa es del 3,4% al año. Mientras que en la cirrosis descompensada, que sería el estadio 3, donde hay ascitis y o varices esofágicas, el 20% de los pacientes presentan mortalidad en el primer año. En el estadio 4 son pacientes que desarrollan hemorragia y o ascitis y el 57% de los mismos se mueren en el primer año. Este esquema es similar a lo que venimos hablando previamente respecto a la disfunción circulatoria en la cirrosis. En la cirrosis compensada, como dijimos, hay un aumento de la resistencia a nivel vascular intrahepático con hipertensión portal y vasodilatación arterial esplácnica. Hay una reducción de la volemia arterial efectiva con aumento del gasto cardíaco y aumento del volumen plasmático. Eso lleva a un restablecimiento de la volemia arterial efectiva. Mientras que, si esta lesión se perpetúa en el tiempo, se progresa a una cirrosis descompensada, con hipertensión portal severa, traslocación bacteriana, vasodilatación arterial esplácnica severa, marcada reducción de la volemia arterial efectiva, activación de los sistemas renina, angiotensina, aldosterona, sistema nervioso simpático y hormona antidiurética, lo cual lleva a una retención de agua y sodio, genera ascitis e hiponatremia. A nivel renal se produce vasoconstricción renal y caída del gasto cardíaco. Por ende, también genera una falla renal. Otro tema importante a tener en cuenta es la traslocación bacteriana y la disfunción circulatoria. Se produce activación de las células estrelladas, activación de células de Kupffer, vasoconstricción, fibrogénesis y angiogénesis. Eso lleva a un mayor incremento del gradiente de presión venoso hepático, con un aumento del flujo postprandial en pacientes con marcadores de traslocación bacteriana. Además, se genera una mayor producción de citoquinas inflamatorias que se correlaciona con una mayor disfunción circulatoria. En este esquema podemos ver la actividad de los sistemas vasoconstrictores compensadores de la vasodilatación. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, podemos observar la actividad de la renina plasmática en un paciente sin ascitis, con ascitis y con síndrome hepatorrenal, en el cual aumenta casi 40 veces su valor basal. Mientras que el sistema nervioso simpático, por ejemplo, la actividad de la noradrenalina plasmática en un paciente sin ascitis, con ascitis y con síndrome hepatorrenal, que también aumenta. A nivel renal, se produce una disfunción renal consecuencia del impacto del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de la hormona antidiurética y de la vasoconstricción renal, lo cual genera una disminución de la excreción de sodio, lo cual lleva a la ascitis, una disminución del clearance de agua libre, generando hiponatremia, y una disminución del filtrado glomerular, que puede desencadenar un síndrome hepatorrenal.
La conducta terapéutica es compleja, debe ser individualizada según cada paciente. Se recomienda beta bloqueantes para una disminución del gasto cardíaco, evitar las drogas con efecto vasodilatador, utilizar terlipresina, que tiene un efecto vasoconstrictor sistémico. Fundamentalmente está indicada en pacientes con hemorragia varicial y con síndrome hepatorrenal. Evitar antiinflamatorios no esteroideos para prevenir la disfunción renal. Prevenir la disfunción circulatoria posparacentesis, especialmente con albúmina. Buscar prevenir y tratar precozmente todo tipo de infección bacteriana. Se pueden administrar estatinas, las cuales estimulan la óxido nítrico sintasa y la producción de óxido nítrico en las células endoteliales. Tienen un efecto antifibrótico e inhiben la contracción sobre las células estrelladas. Se puede administrar ácido beticólico, que genera un incremento también de la actividad de la óxido nítrico sintasa, e inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular como el sorafenib. Estos dos últimos, tanto el ácido beticólico como los inhibidores del factor de crecimiento, son muy poco utilizados en la actualidad. Además, se pueden administrar antibióticos como la rifaximina, que genera una reducción de la fibrosis, de la angiogénesis y la presión portal en modelos experimentales. Genera una reducción significativa del gradiente de presión venoso hepático y de los niveles de endotoxinas en la cirrosis alcohólica descompensada. La rifaximina es un antibiótico que actualmente se utiliza para los pacientes que han tenido episodios previos de encefalopatía hepática. Las implicancias terapéuticas de la vasodilatación esplácnica. Cuando se produce hemorragia varicial, está indicado realizar tratamiento con drogas vasoconstrictoras como terlipresina, somatostatina u octreótido, mientras que la prevención de la hemorragia varicial se realiza con propanolol, que es un beta bloqueante no cardioselectivo, y con carvedilol, que es un beta bloqueante que genera vasoconstricción más efecto bloqueante alfa adicional que induciría a una vasodilatación intrahepática. Como conclusiones, la hipertensión portal resulta del aumento de la resistencia intrahepática y o del aflujo portal. La disfunción endotelial es el rasgo fisiopatológico que la caracteriza y presenta patrones opuestos en la circulación hepática y esplácnica sistémica. La circulación hiperdinámica tiene impacto multiorgánico. La hipertensión portal es responsable de las principales complicaciones de la cirrosis y determinante de su pronóstico. El conocimiento de su fisiopatología permite establecer estrategias terapéuticas adecuadas para cada estadio evolutivo.